Nos sentimos felices de encontrarnos otra vez en este lugar para estudiar la palabra de Dios. Y en este día de reposo, indudablemente, que nos ayudará mucho en nuestra vida cristiana, acercándonos a Dios. Dios todo lo hizo para nuestra bendición. Él dejó todo en su palabra, escrito como vemos ahora en la pantalla, allí la única fuente de verdad. Yo recalco esto porque tiene mucho que ver con el tema que tendremos hoy. Es la única fuente de verdad, la palabra de Dios. Millones llevan la Biblia debajo del brazo y no hacen nada, ¿verdad? Simplemente enseñan de acuerdo a sus criterios. Pero la Biblia se interpreta a sí mismo, como ya hemos estudiado. O sea, debemos estudiar todas las Sagradas Escrituras. El Génesis explica el Apocalipsis, explica el libro de Daniel y así viceversa. Podríamos encontrar, por supuesto, leer párrafos enteros de un lugar y del otro. Por eso Jesús dice que debemos escudriñar las Escrituras profundamente para que podamos entender las cosas de Dios y llegar realmente a absorberlas en nuestra vida. Ahora, amigos míos, cuán grande es meditar en este sábado. Ese Dios creador, que todo lo hizo para nuestra bendición. Él hizo todo desde el principio para que esta tierra pudiese ser feliz. Muchas veces me he detenido a pensar qué sería esta tierra y este mundo si el pecado no hubiese entrado, ¿verdad? Pero desgraciadamente entró, pero tuvimos al gran Salvador, nuestro amado Salvador que murió por nosotros para que podamos heredar la vida eterna y podamos ser salvos. Ahora bien, cada sábado meditamos en la grandeza del Creador. Todo lo hizo para nuestra bendición. Todo lo hizo a través de la historia, inclusive de pecado de este mundo, para nuestra bendición. Por eso, así como iremos en los cielos de sábado en sábado a adorar al Creador, también lo hacemos aquí en esta tierra conforme a los mandamientos de Dios. Vamos a meditar en la creación y en lo que Él hizo algunos instantes antes de avanzar con la temática. Cuán admirable es nuestro Padre Celestial que nos ama tanto. Cuánto bien trajo Él para nosotros. Pensemos ahora en forma positiva y real de acuerdo al plan de salvación.
pronto tendremos en nuestras manos una naturaleza aún muy superior a la que hoy tenemos. Recordemos que fue todo arruinado por 4.000 años de pecado en el principio antes de Cristo y después por 2.000 años más que llevamos, o sea, 6.000 años de pecado, de transgresión. Y ahora vamos a agradecer a Dios por este día de reposo y también pedir la bendición de Dios sobre todos los pedidos de oración que hay y por supuesto pedirle al Señor que nos dirija en el programa de hoy. Vamos con reverencia a orar a aquel que nos amó desde la eternidad y aquel que lo hizo todo para nuestro bien y nuestro bien eterno. Padre amado, gracias por esta verdad preciosa que poseemos. Gracias porque hoy tenemos la alegría de entender más de tus planes. Nuestra vida, Señor, no tiene un límite tan miserable como el que realmente lo tenemos en esta existencia, sino que tu amor es insondable y hoy podemos mirar con ojos de la fe a la eternidad, cuando todas las cosas sean hechas nuevas conforme a tus promesas. Querido Padre, bendice a cada persona en diferentes partes de la tierra. Este mundo no habrá de mejorar, cada día irá peor, ya sabemos eso por las profecías, pero también nos dicen las profecías que estamos más cerca del hogar, cada día más cerca del hogar, y queremos en ese día ser salvos. Bendice a cada persona en sus luchas, en sus dificultades, contesta todas las plegarias que se han realizado para su bendición, para que realmente tu voluntad pueda ser hecha en sus vidas. Y a nosotros aquí, cuídanos y que tu Espíritu Santo nos acompañe en el tema de hoy. Lo pedimos en el precioso nombre de Cristo, nuestro Salvador. Amén. Que Dios nos bendiga, amigos míos, que Dios nos sostenga y nos guarde para que podamos seguir paso a paso los caminos que el Señor ha hecho para nuestra bendición y nuestra bendición eterna. El tema de hoy, como ya sabemos, allí está, ¿verdad? El pueblo de Dios en la hora del advenimiento. Bueno, Dios siempre tuvo un pueblo y tal vez eso nos cuesta entender. Y debemos recalcar esa realidad. La lucha con el pecado es terrible, atroz, a través de milenios enteros. Pero voy al diagrama, el pecado entró a esta tierra, no alcanzamos tal vez de allí, pero entró pronto la desgracia, ¿verdad? Allí vemos a Abel y Caín en la rebelión, uno fiel, otro infiel, pero la verdad eterna y la lealtad a Dios se mantuvo. Los hombres fieles, Enoc, Noé, Abraham, Moisés, Daniel, Jesús, por supuesto, cuando vino allí y murió en la cruz del Calvario, pero antes de morir nos enseñó. Era realmente el carácter de Dios revelado a la raza humana. Nunca hubo una revelación mayor que Cristo, el que se hizo hombre para ser nuestro poderoso Salvador. Y pensar que Él habrá de conservar esa forma por los siglos sin fin de la eternidad. Será el ser que más estará cerca nuestro. Es Dios y a su vez hombre, ¿verdad? Él nos comprende muy de cerca mientras intercede por nosotros en el santuario celestial. ¿Qué decir de su iglesia a través de la historia hasta el fin, cuando Jesús regrese por segunda vez? Y así como hay una verdad que emana de la palabra de Dios, también hay un pueblo de Dios establecido por el cielo. En realidad nos toca en este sábado y también en el que viene explicar algo más acerca de estas cosas más de cerca. Amigo mío, Dios ha organizado todo. Él ha ordenado todas las cosas, pero recordemos, el pueblo de Dios no es una religión más. Vuelvo a recalcar, el pueblo de Dios no es una religión más. Hay miles y miles de religiones en el mundo, pero el pueblo de Dios es la verdad de Dios. Y Dios organizó a su pueblo para que esa verdad pueda ser distribuida, diríamos, emanada de los rayos de luz que el Espíritu Santo nos da para ser llevada a todo rincón de este planeta y el Señor regresará entonces. Ahora bien, comencemos en el estudio de hoy. Allí dice en San Juan capítulo 10, el versículo 14, y leeremos varios pasajes allí, un redil y un pastor. Qué notable es que Cristo mismo trazó esta verdad cuando Él estuvo con nosotros en esta tierra. Leamos el versículo 14.
Yo soy el buen pastor y conozco mis ovejas y las mías me conocen. Cristo es el verdadero pastor. Él tiene un solo rebaño. La Biblia es muy clara en esto, ¿verdad? De manera que ahí tenemos el principio básico. Yo soy el pastor. Y ahí habla de las ovejitas. Ojalá nosotros lleguemos a ser una de esas ovejas de la parábola. O sea, podamos entrar por la puerta verdadera y llegar plenamente un día a la eternidad. Ahora bien, el versículo 26 dice: Pero vosotros no creéis, porque no sois de mis ovejas, como os he dicho. Qué terrible. Él tuvo que enfrentar al pueblo de Dios en los días de él. Me refiero a los días cuando él estuvo en este mundo, inclusive los días tremendos que él tuvo que pasar, ¿verdad? De acuerdo a lo que la profecía anunciaba. Pero aquellos dirigentes religiosos de aquellos días tenían sus ideas, estaban aún divididos entre fariseos y saduceos y otras divisiones más que había en aquellos días, ¿verdad? Y entonces cada uno tenía una creencia variada y distinta que ya de los pueblos paganos habían influenciado sobre ellos. Querían además esta tierra y amaban esta tierra más que el reino de los cielos. Habían convertido la verdad eterna de Dios en una religión. Ese es el pecado insondable. Por eso, mis amigos, los únicos que podemos hablar en forma imparcial, totalmente imparcial, es el pueblo de Dios. Porque el pueblo de Dios y la verdad de Dios es una en este mundo. Jesús dice, y les dijo a los fariseos, ¿verdad?, que estaban allí: pero vosotros no creéis, porque no sois de mis ovejas, como os he dicho. En otras palabras, ellos no podían creer. ¿Por qué no creían? Porque aceptaban sus doctrinas, aceptaban sus creencias, sus tradiciones antes de la verdad de Dios, antes de la verdad que proviene del trono de Dios. El plan de salvación justamente fue dado para que nosotros lleguemos a la eternidad y podamos ser salvos. Amigos míos, desde el mismo comienzo del tema de hoy quiero decirte que realmente nos afirmemos poderosamente sobre esta única verdad, Cristo Jesús y su palabra en este mundo, para que lleguemos a la eternidad. Y el siguiente pasaje es el verso 16 que vamos a leer y dice así: También tengo otras ovejas que no son de este redil. Aquellas también debo traer, y oirán mi voz, y habrá un rebaño y un pastor. Es notable aquí Cristo, ¿verdad? También tengo otras ovejitas que están fuera del redil, está diciéndonos. O sea, hay quienes, a pesar de que en este mundo hay tantas cosas y ahora estamos llegando al fin de la historia, claro, el pecado se ha multiplicado en gran manera, pero hay millones de ovejas todavía que necesitan conocer la verdad de Dios. En la parábola de Cristo lo estamos diciendo. Yo tengo otras ovejas que están fuera del redil. Aquellas también dice, ¿debo dejarlas allí? No, dice claramente el texto, debo atraerlas. Y habrá un rebaño. ¿Y qué? Y un pastor. Es claro. ¿Cuántos salvadores tenemos? Uno solo, es Cristo nuestro Salvador. ¿Cuántas verdades tenemos? Una sola verdad. ¿Cuántos pueblos de Dios o iglesias verdaderas existen? Una sola, mis amigos. El gran pueblo de Dios que estamos conociendo y entendiendo de una punta a la otra. Ese pueblo de Dios fue llamándose de formas distintas a través de la historia, de acuerdo al momento profético en el cual le tocó vivir, ¿verdad? Y poner énfasis en forma especial, por supuesto, de acuerdo a lo que Dios le anunciaba. Pero la verdad eterna de Dios es una. Y Dios nos dio las profecías para que no nos confundamos. Ahora, Satanás, leemos allí, ¿verdad? Y vemos en la pantalla. Vemos a Cristo sobre una barca, porque en cierta ocasión los discípulos tomaron esa embarcación, lo retiraron de la orilla, porque había mucha gente y no podía él hablar de esa manera en forma cómoda para que todos escuchasen la verdad eterna de Dios. Y saben, Satanás tiene un arma muy poderosa para luchar contra el pueblo de Dios y contra la verdad de Dios. Satanás odia la verdad que él desechó allá en el santuario celestial en el principio, ¿verdad?, cuando el pecado entró. ¿Cuál es realmente el arma satánica más terrible? Leemos allí. Satanás lucha contra la verdad levantando prejuicios. Por eso creó un montón de religiones.
Y claro, como si las religiones fuesen partidos políticos, ¿verdad? No, amigos, las cosas no son así. Realmente la verdad de Dios es una. Satanás creó un montón de religiones para que diga, bueno, yo adoro a Dios, pero tengo esta religión. Y eso es terrible aún en el tema que hablábamos ayer, ¿verdad? Del nuevo orden mundial, porque quiere ser una sola religión para toda la tierra. Eso va contra el plan del cielo en forma directa. Por supuesto que no se basa en la palabra de Dios. Y algunos teólogos encumbrados de la tierra han dicho que es necesario aún dejar un poco la Biblia vieja para hacer una mejor, una más moderna. ¿Qué les parece? Así estamos, llegando a la orilla. Un día Cristo estaba predicando allí, había muchos miles de personas escuchando. Y repentinamente ocurre algo. Mientras él hablaba con claridad del plan de salvación, allí leemos en San Marcos capítulo 3, versos 11 y 12, y dice así. Y los espíritus inmundos al verle se postraban delante de él y daban voces diciendo, tú eres el Hijo de Dios. Mas él les reprendía mucho para que no le descubriesen. Les voy a hacer una pregunta. Allí estaban los espíritus inmundos, o sea, los demonios. También había, y Satanás usaba a los endemoniados que estaban allí, ¿no es cierto?, presentes. Evidentemente, ahora poseídos, se acercaron y comenzaron en voz alta a decir, tú eres el Hijo de Dios. Yo les pregunto, ¿estaban mintiendo? No, amigos. Estaban diciendo una verdad muy grande, pero la estaban diciendo fuera de tiempo. La estaban diciendo antes de que hubiese llegado el tiempo para que la gente entendiese, porque realmente el entender de que el Mesías vendría en forma humana y vendría para liberarnos del pecado y que iba a morir en la cruz del Calvario era algo realmente impresionantemente grande. Es lo que más costó que el pueblo entendiese. Por eso la mayoría se perdió en los días cuando Jesús vino, ¿verdad? Porque no siguieron las profecías, no siguieron el escrito está, seguían las tradiciones humanas, pero notemos. La última parte del texto voy a leer de nuevo, el versículo 12 de paso. Mas él les reprendía mucho para que no le descubriesen. O sea, Cristo reprendió a los demonios y los hizo callar, simplemente. O sea, el autor del pecado fue obligado a retirarse de la escena. Hoy también Satanás trabaja de esta manera. Y dice, no creas a aquellos que creen que Jesús va a regresar por segunda vez. No creas a aquellos que hablan de que hay que guardar el Santo Sábado, etc. Cada iglesia tiene su parecer. Mis hermanos en Cristo Jesús, estamos en este sábado para entender un poco más al pueblo de Dios. Ese pueblo organizado para llevar el mensaje a un mundo entero. En realidad yo vuelvo a repetirles, hay una unidad perfecta entre el tema de hoy y los dos temas que tendremos la próxima semana. De manera que avanzaremos hasta donde el tiempo hoy nos da, ¿verdad? Ahora leemos así, el fin del tiempo del fin. Hoy vivimos en esa hora. Al fin del tiempo del fin, como vemos allí en la pantalla, ¿verdad? La ciencia ha aumentado enormemente. En realidad todo va apresuradamente, por eso es que el Señor había dicho que antes que Él regrese las cosas serían de esta forma. Allí en Apocalipsis capítulo 6, ¿verdad? Leemos el sexto sello del Apocalipsis. Y vamos a ubicarnos en el tiempo para poder entender el tema de hoy. Leamos desde el versículo 12 en adelante. Miré cuando abrió el sexto sello, y he aquí hubo un gran terremoto, y el sol se puso negro como tela de silicio, y la luna se volvió toda como sangre, y las estrellas del cielo cayeron sobre la tierra, como la higuera deja caer sus higos cuando es sacudida por un fuerte viento. Y el cielo se desvaneció como un pergamino que se enrolla, y todo monte y toda isla se removió de su lugar. Ahora, claro, el Señor dirige a San Juan. Él mismo las había enunciado, esas verdades ya en San Mateo, pero cuando está en los cielos, ¿verdad? Él ascendió a los cielos. Ahora envía a su ángel para que recalque esa verdad enorme que indicaría la hora final de la historia humana, simplemente. De manera que nos ubicamos en la profecía de acuerdo a lo que el Señor nos dice en su palabra, ¿verdad? 5 eventos determinantes que acabamos de leer. Y vayamos a los 5 eventos. En primer lugar, el gran terremoto de Lisboa, se cumplió el 1 de noviembre del año 1755, donde ese terremoto llegó hasta las Antillas y llegó a los efectos hasta acá, de manera que fue algo terrible. Olas enormes. Lisboa
fue arrasada en poco rato. Por eso marcaba el tiempo del fin. En realidad, el pueblo de Dios se encontraba bajo una amarga y terrible persecución, pero el Señor estaba indicando que todo cesaba, porque entrábamos ya a la última directriz del Todopoderoso a su pueblo para llegar un día a la eternidad. Luego se habría de oscurecerse el sol, de acuerdo al texto bíblico que leíamos, ¿verdad? Y esto ocurrió el 19 de mayo del año 1780. Y qué notable. Era un día hermoso en el hemisferio norte, sobre todo porque allí el hemisferio norte fue bendecido especialmente. Habían llegado aquellos que escaparon de la persecución, aquellos hombres que habían estudiado la palabra de Dios y por supuesto escudriñaban las cosas del cielo, y ellos pudieron entenderla grandemente mientras el Señor permite que repentinamente el sol que había amanecido en una forma extraordinaria se apagó, diríamos. Y llegaron tinieblas más oscuras que las de Egipto, tan terribles, ¿verdad?, que no se podía leer más, la gente no sabía, la gente se desesperaba, las aves volvieron a sus nidos, los animales a sus establos, el hombre temblaba de horror, la temperatura bajó en ese día, indicando realmente que llegábamos a un momento especial de la historia. Y quienes todavía se atreven a negar estos hechos, que son aún probados por la ciencia, nunca había pasado una cosa semejante. Y a partir de ese momento ya los eventos serían diferentes en la tierra. El tercer evento que leemos, luna convertida en sangre, también esa misma fecha, 19 de mayo de 1780. El sol se ocultó y las tinieblas parecieron desaparecer, pero la luna surgió, ahora en forma espléndida, pero ¿saben? No tenía el color que normalmente tiene. Estaba roja, teñida de sangre, como testimonio de la sangre derramada de los millones de mártires que habían sido, por supuesto, habían pagado con sus vidas durante ese periodo enorme, pero ahora eran los pasos del Señor en el sexto sello, ¿verdad?, que indicaban que el fin de la historia humana estaba llegando. De manera que hoy tenemos que levantar nuestras cabezas en alto, mis amigos, al pensar que Cristo vuelve pronto, porque estamos viviendo en la hora del fin, no porque yo lo diga, sino porque el Señor lo indicó, ¿verdad? ¿Cuál sería el cuarto evento? Lluvia de estrellas fugaces. Todo estaba en una forma espléndida en un día. También estoy trayendo datos de allí, ¿verdad?, específicamente del hemisferio norte, y evidentemente todo marchaba en forma normal, pero repentinamente una noche en la cual de paso no había luna, se sintió un ruido sordo, ensordecedor. La gente desesperada salió a ver que no sabía lo que ocurría y vio cómo comenzaba a caer estrellas en una forma terrible hacia el norte y hacia el sur, hacia el este y el oeste, en forma impresionante, ¿verdad? Y así permaneció toda aquella noche. Saben que los testimonios hasta el día de hoy podemos leerlos y dice que la gente se revolcaban, confesaban sus pecados en forma audible, creyendo que realmente el fin del mundo había llegado. 13 de noviembre del año 1833. No era el fin, ¿verdad? Pero simplemente el Señor indicaba que Él estaba tomando las cosas en su control, en forma definitiva. Estábamos llegando a la orilla. Estábamos llegando a la orilla donde Cristo habría de venir ahora. Y las últimas grandes profecías de la Biblia ya se estaban cumpliendo. Acuérdense de 1844. Allí estamos en 1833, tan solo a 11 años de 1844. El Señor estaba indicando de que Él estaba por pasar al lugar santísimo en esa corta intercesión y de allí vendría para buscarnos a un mundo triste y enlutado. Y el siguiente evento ahora es el evento que tenemos ahora nosotros. ¿Qué? Tiempo actual, paz y seguridad. El apóstol Pablo dice, cuando digan paz y seguridad, ¿qué dice? Conoced que ha llegado la hora, levantad vuestras cabezas porque vuestra redención está a las puertas. De manera que tenemos que entender, los hombres trazan el nuevo orden mundial, nomás es el plan de paz. Los hombres todos de la tierra están unidos.
bajo las diferentes fuerzas y aún del espiritismo como base, ¿verdad?, para establecer ese nuevo orden mundial. Ya el Señor se anticipó a los hechos. Esto habría de ocurrir antes que Él regrese. Los hombres no creerían a Dios, se olvidarían del Todopoderoso, por supuesto, así como fue en los días de Noé. Bueno, ahora bien, el cielo se abre, es el siguiente evento, el último. El cielo se abre para dar paso a la segunda venida de Cristo en gloria y majestad. ¿Estamos preparados para ese evento? Estamos viviendo en el último tiempo. ¿Y cuánto tiempo ya, verdad? ¿Cuánto tiempo hace que comenzó el juicio investigador? Qué notable poder pensar esto. Los cielos se van a abrir, pero cuando Jesús deje de interceder, hay solo 2 o 3 cositas que tienen que ver con eventos y que tienen, sobre todo, que tienen que ver con el hombre mismo, con el pueblo de Dios en la hora del fin, viviendo en esta hora del fin, al final de la trayectoria humana, ¿verdad? Cuán grande es poder analizar esto. Ahora bien, ¿cuáles son algunas características del pueblo de Dios? Tenemos que ver, en primer lugar, el tiempo se acaba. Y allí tenemos en la pantalla esto muy claramente. Vuelvo a repetir, un servidor no puede decir esto. Pero saben los hombres de fe a través de la historia. Saben que Noé cuando predicó, y predicó con poder, ¿no es cierto?, allí en los días de él, 2000 años antes que Cristo viniese, bueno, más de 2000 años antes que Cristo viniese a este mundo, alrededor de más o menos unos 2400 años. Y saben, pero tuvo que tener fe también, en gran manera, y así podíamos seguir. Los grandes hombres de Dios, Abraham, Moisés, Daniel, siempre hubo que tener fe, porque sin fe es imposible agradar ¿a quién? A Dios. Siempre el pueblo de Dios marchó de esta manera. A nuestros padres les faltó la fe y le creyeron al demonio en lugar de creer al Todopoderoso. Por eso entró el pecado en este mundo. Ahora, amigos, nosotros por fe, y nosotros, yo pienso, me pongo aquí, en este lugar. ¿Sabes por qué? Porque, amigo mío, seremos realmente la parte del pueblo de Dios que tendremos menos excusas en el día final, porque miramos la trayectoria simplemente del pueblo de Dios, todas las profecías cumplidas, estamos en la 11ª hora, el tiempo se acaba, ¿qué estamos haciendo? Pero Jesús dijo un día, y cuando el Hijo del Hombre viniere, ¿hallará fe en la tierra? Este es el problema, amigos, el problema tremendo, ¿verdad?, que tiene que ver con la salvación. Ahora, estamos en ese atardecer, el sol poniente de la historia humana, el sol poniente del pecado. Yo alabo a Dios por estas cosas, porque estamos llegando a la orilla. Y puedo hablar con claridad que somos el pueblo del advenimiento, pero vamos a entender solamente eso hasta el día de hoy. Ahora, el tiempo se acaba, ¿por qué? Porque las profecías lo indican con toda nitidez, pero Dios tiene un pueblo. Como siempre lo tuvo, ¿verdad? Dios tiene un pueblo, su pueblo de todos los tiempos, para que anuncie la verdad eterna. Pero tenemos que analizar características del pueblo de Dios. Vamos a ver la pantalla ahora allí en Apocalipsis 14, el versículo 12. En un momento dramático, cuando en esta tierra realmente haya un drama, como ya estudiamos ayer también, y esté llegando al final el nuevo orden mundial, se ve al pueblo de Dios luchando. ¿Cuáles son esas características? Leamos el texto. Aquí está la paciencia de los santos, los que guardan los mandamientos de Dios y la fe de Jesús. Qué notable. Juan B. dice, aquí está la paciencia, la perseverancia de los santos. ¿Por qué dice la paciencia o la perseverancia, que es más exacta aún la palabra? ¿Saben por qué? Porque ese pueblo estará luchando en ese momento. Satanás no pudo eliminarlo de la tierra, ni lo podrá eliminar. Allí está el pueblo de Dios. Y hay 3 características que en este texto tenemos que resaltar. Aquí está la paciencia, ¿verdad? Ponemos allí la palabra paciencia. La paciencia de los santos. ¿Qué más? Los que guardan los mandamientos de Dios. Los mismos mandamientos que Dios dio siempre, ¿verdad?, a su pueblo. Y por otro lado, tenemos también, ¿de acuerdo a qué? A la fe de Jesús.
De manera que son características fundamentales para distinguir al verdadero pueblo de Dios en la hora del fin de la historia. Aquellos que tienen paciencia, tienen entereza, tienen valor, perseverancia para mantener en alto la verdad, la antorcha de la verdad. Aquellos que guardan los mandamientos de Dios, como dice la palabra de Dios, con toda claridad y nos enseña, gracias al poder de Cristo, ¿verdad?, que vino y murió por nosotros en la cruz. Los del Antiguo Testamento, ¿verdad?, los 4000 años antes de la cruz que tenemos acá, ellos por la fe miraron hacia la cruz del Calvario, pero se salvaron por la fe como nosotros. Porque nosotros estamos aquí, ¿verdad?, en la trayectoria humana y miramos por la fe. No vimos a Cristo morir en la cruz. Solamente unos pocos vivieron en ese momento. Los discípulos, los apóstoles que estuvieron allí, ¿verdad?, estaban contemplando el cumplimiento de esa profecía. Pero nosotros hoy por fe sabemos que Cristo murió y resucitó. Y vendrá pronto para terminar con el pecado, con la miseria y con el dolor. Amigos míos, ahora, ¿cuál es la misión del pueblo de Dios? El apóstol Pedro, él lo enuncia allí en su primera carta, capítulo 2, versos 9 y 10. Mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. Vosotros, que en otro tiempo no erais pueblo, pero que ahora sois pueblo de Dios, que en otro tiempo no habíais alcanzado misericordia, pero ahora habéis alcanzado misericordia. Saben, el apóstol Pedro habla con su lenguaje. Tal vez fue uno de los discípulos que más le costó entender acerca del pueblo de Dios. Él pensaba y siempre pensaba, estaba tan sumido en las enseñanzas del judaísmo de sus días, porque los hombres habían tergiversado, los líderes, ¿verdad?, religiosos, habían tergiversado la verdad, y estaba hundido en que realmente el pueblo de Dios, Israel, inclusive en los días de Cristo, era el pueblo de Dios, porque realmente era por la sangre, pero la salvación no es por la sangre, sino que es por la fe. Tiene que ver con la observancia de la voluntad divina. Lentamente entendió y cuando comprendió plenamente esa verdad, cuánta alegría vino en su corazón. Y él habla aún a aquellos que no eran, o sea, a los paganos. Porque yo, por ejemplo, no soy hebreo. Y millones que están viendo no son hebreos. Pero, ¿podemos ser pueblo de Dios? ¿Somos pueblo de Dios o no? Es la pregunta que tenemos que hacernos. Y ahí dice, más vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios. Él nos adquirió con su sangre en la cruz del Calvario. ¿Para qué? Para que anunciéis de las tinieblas y llevéis a las personas de las tinieblas a la luz admirable. Esa es la razón de existir del pueblo de Dios. O sea, la única razón por la cual el Señor tiene un pueblo en esta tierra es para que realmente anunciemos las verdades eternas que el Señor dejó escrito en su palabra. Por esa razón nunca perdamos de vista, porque amigos míos, los hebreos dejaron de ser pueblo de Dios en un momento de su existencia. ¿Por qué perdieron ese privilegio? Porque desecharon al Mesías, se apartaron de los designios del Todopoderoso y hoy ya no son pueblo de Dios. La verdad eterna es la que va sosteniendo a ese pueblo de Dios. Y allí recalca, ¿verdad? Vosotros que en otro tiempo no lo erais, pero ahora habéis alcanzado la misericordia de Dios. ¿Realmente estamos viviendo esa misericordia insondable de Dios? ¿Estamos realmente viviendo en nuestro ser esas maravillas que el Señor dejó? Y gracias a la sangre expiatoria de Cristo estamos llegando a vivir la verdad eterna que el Señor dejó para nuestra salvación eterna. Qué grande poder pensar en esto, amigos míos. Y ahora tenemos que hacer un análisis en las Escrituras, por supuesto, usando la pantalla. El apóstol Pablo habla allí en 1 Timoteo 3:15 y dice lo siguiente: para que si tardo sepas cómo debes conducirte en la casa de Dios, que es la iglesia del Dios viviente, columna y baluarte de la verdad. Qué notable, otra vez aquí el apóstol Pablo, ese gran teólogo,
¿verdad? Que se convirtió, gracias al poder del Señor. Para que si tardo, dice, le estaba hablando a Timoteo, ¿verdad? A Timoteo, sepas cómo debes conducirte en la casa de Dios, que es la iglesia del Dios viviente, ¿verdad? Columna y baluarte ¿de qué? De la verdad. De manera que Dios tiene un pueblo que es columna y baluarte de la verdad en este mundo. Es eso lo que el Señor nos está enseñando hoy, para que no nos extraviemos. Ese es el redil de Cristo del cual estudiábamos al comenzar, ¿verdad?, el tema tan hermoso que tenemos. Pero mis amigos, si realmente esto no nos lleva a seguir al gran pastor, como las ovejitas seguían al gran pastor, tampoco vamos a ser pueblo de Dios. Eso es lo que tenemos que entender. Amigo mío, hayamos conocido la palabra de Dios hace pocos días, hayamos conocido la palabra de Dios tal vez hace nuestros antepasados, me refiero a conocer la verdad de Dios, o hayamos conocido la verdad en cualquier tiempo, el Señor nos llama al arrepentimiento de todo corazón, porque la razón de existir del pueblo de Dios es para que seamos columna y baluarte de la verdad, para que alumbremos en medio de las tinieblas, como leíamos recién. Amigos míos, esa es la verdad del Señor. Ahora vemos a Caín y a Abel, allí, ¿verdad?, en la pantalla. Y en Hebreos capítulo 11, el verso 4 en su primera parte dice así: Por la fe, Abel ofreció más excelente sacrificio que Caín. Y allí vemos la imagen, ¿verdad? Pero vayamos a nuestro diagrama un instante. Aquí tenemos a Caín y Abel. Al comienzo, en realidad nuestros padres, por supuesto, habían salido del jardín del Edén. Esos dos hijos, uno fue fiel a Dios y el otro era rebelde, como ya conocemos en la historia bíblica, ¿verdad? Pero notemos el texto lo que dice: por la fe Abel ofreció más excelente sacrificio que Caín. De manera que yo les pregunto, ¿por qué se salvó Abel? ¿Se salvó por las obras o por la fe? Por la fe, mis amigos. Pero la fe lo llevó a cumplir con la voluntad de Dios. Por eso Caín se enfureció. Así pasa hoy también. Esa fue una característica de todos los tiempos. De manera que yo puedo hablar hoy, ¿soy yo hermano en la fe de Abel? Claro que sí, amigos. Claro que sí. ¿Por qué? Porque Abel fue fiel al Señor. Y si yo soy fiel al final de la historia del gran conflicto, amigos míos, entonces soy hermano de Abel. Y también él va a resucitar en el día postrero, aunque hayan pasado 6.000 años ya de pecado y desgracia, ¿verdad? Y así vamos a seguir analizando la palabra de Dios. Ahora, avancemos al tiempo cuando parecía imposible realmente todo. Porque Dios un día se dirige nada menos que a Noé y le dice: Noé, la tierra se ha llenado de maldad en extremo. La tierra se ha llenado de desgracia. Voy a descender y destruir a este mundo con un diluvio. Pero el Señor encontró a Noé fiel en esos días, ¿verdad? En Hebreos 11:7 dice lo siguiente: Por la fe Noé, cuando fue advertido por Dios acerca de cosas que aún no se veían, con temor preparó el arca en que su casa se salvase. Entonces yo te pregunto, en el día cuando Jesús regrese y Noé y Abel se levanten, fueron dos grandes hijos de Dios, pero que vivieron en tiempos muy separados, notamos. Abel allí, ¿verdad?, en los portales del Edén, y Noé 2000 años después. Entonces pensamos, evidentemente, ¿eran hermanos en la fe? Sí. Y cuando se levanten en el día postrero, ¿van a tener disensiones entre ellos en cuanto a la creencia? No. ¿Por qué? Estarán en armonía con los santos ángeles de Dios y con todo el universo de Dios. Los que estarán mal son aquellos que siguen otras religiones y no andan de acuerdo a la voluntad de Dios. ¿Estamos comprendiendo realmente lo que significa ser hermanos en la fe en Cristo Jesús y pertenecer al redil de Cristo, al único redil que Él tiene en este mundo? Y saben, amigos, allí en Hebreos también capítulo 11, el versículo 7, la última parte, dice así: Y por esa fe condenó al mundo y fue hecho heredero de la justicia que viene por la fe. Bueno, amigos, yo en este texto muchas veces he meditado.
porque realmente había que tener fe para hacer una enorme embarcación cuando la madera tenía la dureza casi igual a la piedra. Y sin embargo aquellos grandes hombres trabajaron 120 años consecutivamente mientras Noé predicaba y decía con claridad, en realidad el mundo era hermoso casi igual que como cuando los hombres habían salido del jardín del Edén. La naturaleza era muy diferente al día de hoy. Y aquella generación incrédula se burlaba de Noé, se burlaba, ¿verdad? Por eso el texto de hoy dice así, y por la fe condenó al mundo y fue hecho heredero de la justicia que viene por la fe. Claro, la salvación es por fe. Y saben, pero la fe nos lleva a hacer las obras de Dios. Noé invirtió todo lo que poseía, todo lo que tenía para hacer esa tremenda embarcación. Y mientras él construía y la gente que le ayudaba construía, él les pagaba, ¿verdad? Aquellos que... ¿Por qué digo esto? Porque saben, desgraciadamente no se salvaron muchos, ¿verdad? La Escritura menciona en forma muy clara, condenó al mundo, dice. ¿Por qué? Porque el mundo entero se perdió, o sea, los habitantes de aquellos días no creyeron. Solamente la familia de Noé entraron dentro del arca. Pero el Señor quiere que prediquemos también hoy, en la hora postrera de la historia, para que el mundo sea advertido de su inminente destrucción. Por lo tanto, tenemos que tener la fe que Noé tuvo, si queremos ser hermanos en la fe de Noé. De manera que, por eso el texto bíblico que enfoca al pueblo de Dios en la última hora de la historia humana, dice, aquí está la paciencia de los santos, los que guardan los mandamientos de Dios y tienen la fe de Jesús. Allí está, ¿verdad? Vemos allí en la pantalla, los hombres luchaban, ahora aparentemente creían, pero no creían nada, por supuesto, porque eso no es fe. Y rogaban a Dios, clamaban a Noé, que habían escuchado hablar mucho tiempo. Los hombres tenían una fortaleza enorme, sin embargo no creyeron al Todopoderoso. Las borrascosas aguas llegaron y ahora ya comenzó a flotar la embarcación cuidada por poderosos ángeles y aquellos hombres luchaban para, de alguna forma, Noé, ábrenos, queremos entrar dentro del arca, queremos ser salvos. Pero amigos míos, la puerta de la misericordia de Dios se había cerrado para siempre. ¿Notaron? Así también va a pasar cuando Jesús regrese ahora por segunda vez. Pero bueno, ahora vemos el caso de Abraham y vayamos a ubicar aquí a Abraham exactamente 2000 años, por supuesto después que el pecado entró en este mundo. Aquí vemos a Abraham, estaba la verdad eterna de Dios, pero la apostasía también, aquellos que no hicieron la voluntad de Dios. Ahora leemos el texto allí de Hebreos capítulo 11, el verso 8, pero solamente 3 palabras. Alicia, lee esas palabras. Por la fe, Abraham. Y hay que dar los puntos suspensivos, otra vez. Por la fe, Abraham. ¿La fe en quién? En Cristo. La fe en la verdad eterna que tú y yo poseemos, si tan solo queremos heredar esa salvación. ¿Cuánto deberíamos agradecer en este sábado realmente la bendición tan grande que Dios nos ha dado, de conocer esta verdad bendita que Dios nos ha entregado para que podamos heredar una vida que nunca más tendrá fin? Amigos míos, ahora bien, por la fe, Abraham un día escuchó a ese ángel que viene y le dice a Abraham, vete de tu tierra y tu parentela a la tierra que yo te mostraré. Y Abraham salió por fe, salió de Ur de los Caldeos, dice aquí la palabra de Dios, sin saber a dónde iba inclusive, porque así es Dios, ¿verdad? Dios habría de conducirlo, él sería el padre de una nación que Dios habría de levantar para que fuese pregonera de justicia y anunciase la verdad eterna. Muchos lo hicieron, los profetas lo hicieron, por supuesto, por eso tenemos la Santa Biblia, pero desgraciadamente millones se perdieron porque prefirieron las cosas de esta vida y siguieron al paganismo y 1000 religiones que había en aquellos días. ¿Guardó los mandamientos de Dios Abraham? Vamos a ver en la pantalla allí, ¿verdad? Miren lo que dice Génesis 26, el versículo 5. Por cuanto oyó Abraham mi voz y guardó mi precepto, mis mandamientos, mis estatutos y mis leyes.
A ver, entonces, yo me acuerdo cuando una vez un señor que, bueno, él tenía una iglesia. Y hablábamos fuertemente, estábamos hablando porque el dueño de la casa pidió que yo fuese hasta el lugar para que le mostrase, porque lo confundían. Él me dijo, el licenciado, me confunden, porque usted se va después de enseñarme la verdad, y tan claro es todo lo que estamos estudiando, pero vienen otros y dan y me dicen cualquier cosa, confunden. Le ruego, puede venir para que le podamos mostrar. Y yo fui, sabía que no lo iban a aceptar. Y me acuerdo cuando le presenté la verdad eterna del Señor, como más enfurecidos se fueron. Eso fue todo lo que pasó. Claro, aquel hombre, él y su casa se convirtieron y entraron al redil de Cristo. Ahora bien, por cuanto oyó Abraham mi voz y guardó mis ¿qué? Mis mandamientos, mis preceptos y mis leyes, dice aquí. De manera que Abraham por fe fue fiel al Todopoderoso. Por fe obedeció al Señor. En cierta ocasión, verdad, muy particular, Abraham fue probado al máximo. Cuando el Señor le dijo, ve ahora y sacrifícame allí en la cumbre del monte a tu hijo. Y Abraham marchó por fe. No voy a relatar, lee esa historia, está allí por supuesto en Génesis. Maravillosa historia. Y fue el momento cuando el propio Isaac le dice a Abraham, escucha papá, te has olvidado del corderito. Y el padre le dice, no, hijo mío, Dios se proveerá de cordero. Por la fe, Abraham guardó los mandamientos de Dios, fue obediente al Todopoderoso, marchó hacia la cumbre del monte Moria, donde Cristo después habría de morir, para que él y también la nación toda pudiese entender, el pueblo de Dios, lo que sería el sacrificio enorme de Cristo, de la divinidad del Padre, entregando a su propio Hijo para que muriera en la cruz del Calvario por nuestras transgresiones. Sí, amigos míos, cuán grande es poder entender esto, de manera que no podemos llamarnos hijos de Dios, pero podemos llamar, si rechazamos la ley de Dios, pero cuando Jesús regrese, podré llamar yo a Abraham, y estoy ahora detenido acá, ¿verdad? 4.000 años antes, porque 2.000 años allí está, Abraham. 2.000 años después de la cruz. Abraham, ¿guardó los mandamientos de Dios? Claro que sí, todos ellos. Y notemos, inclusive la ley todavía, me refiero a la ley moral, los 10 mandamientos no habían sido escritos en tablas de piedra, pero él los guardó conforme a lo que Dios había establecido. ¿Qué esperanza tenían los grandes hombres de Dios? El pueblo de Dios, de todas las edades. En Hebreos 11:16 leemos. Pero anhelaban una mejor, esto es, celestial, por lo cual Dios no se avergüenza de llamarse Dios de ellos, porque les ha preparado una ciudad. De manera que Abraham salió, sabía que iba a ser padre de una nación grande en este mundo, sabía cuál era el objetivo, conocía todo, pero él no salió por eso, sino que salió porque él quería cumplir la voluntad de Dios para llegar a esa patria. ¿Qué patria? Al hogar celestial, a la patria donde tú y yo queremos llegar. ¿Era hermano en la fe? ¿Sí o no? Sí. Ahora les hago otra preguntita. ¿Pero vivió en los días del advenimiento de Cristo? No, amigos míos, no. Vivió en este tiempo, ¿verdad? Acá, 4.000 años antes de nuestros días. Él no pudo ver muchas profecías que nosotros vimos, pero su fe y por la fe aceptó el día cuando el Señor venga, aceptó también que la nueva Jerusalén será la capital de este nuevo mundo. De manera que cuando se levante en la resurrección, y si yo soy fiel y me levanto con Él, he aquí que alabaremos juntos al Señor, porque así es el pueblo de Dios. Una fe, un mensaje, amigos míos. Ahora bien, vayamos, vivieron en la hora del advenimiento todos los hombres que hemos mencionado. Podríamos haber hablado de muchos más de ellos. No vivieron, ¿verdad? Ellos no vivieron en esos días, como nosotros tampoco vivimos en los días de Helios y no vivimos tampoco en los días de Jesús. De manera que el énfasis de la verdad simplemente, antes de Cristo estaba en el Mesías que vendría por primera vez, pero ahora ya vino por primera vez.
¿Perdió valor por eso? No, de ninguna manera. Alabamos al Señor, por Él somos salvos. Pero ahora tenemos que poner un énfasis especial en el segundo advenimiento de Cristo. Por eso el pueblo de Dios es llamado el pueblo del advenimiento. Para redondear rápidamente, porque tenemos que explicar en otros temas. No vivieron en el tiempo del advenimiento de Cristo, ni siquiera los mártires. Esos mártires que sufrieron bajo la bestia, ¿verdad? En la persecución de 1260 años. Esperaban una patria. Aún vieron morir a sus hijos, pero se mantuvieron leales a Dios. Fueron fieles a los mandamientos de Dios y a toda la verdad de Dios. Ahora, en el caso de Enoc, vamos a leer allí en San Judas 14 y 15. Tiene un solo capítulo ese libro. Leamos. De estos también profetizó Enoc, séptimo desde Adán, diciendo: He aquí vino el Señor con sus santas decenas de millares, para hacer juicio contra todos y dejar convictos a todos los impíos de todas sus obras impías. Es un texto impresionante, ¿verdad? No encontramos allí, por supuesto, el texto que nos habla con claridad. San Judas habla acerca de Enoc. Pero ¿saben? Enoc habló del día del juicio, séptimo hombre desde Adán, dice la palabra de Dios. De manera que tenemos que ubicar a Enoc acá, en este tiempo. Séptimo hombre desde Adán. ¿Creyó en el juicio de Dios? ¿Esperó el día del juicio? ¿Sabía acerca de ese juicio? ¿Entendía que el Señor vendría por segunda vez? Sí, amigos. Claro que sí. Pero no vivió en los días del advenimiento, como yo tengo el privilegio de vivir aquí, al final del tiempo. Enoc fue llevado al cielo sin ver la muerte. Es uno de esos casos privilegiados que Dios le llama las primicias. Para que el mundo entienda, para que nosotros entendamos cómo va a ser el momento cuando seamos trasladados a la eternidad simplemente. Y los que estén muertos, los sepulcros se van a abrir, ¿no es cierto? Y por supuesto irán al cielo. Pero aquí dice claramente, de manera que soy yo hermano en la fe de Enoc. Sí. Si no soy hermano en la fe de Enoc, es porque no entré al redil de Jesús. Y los que están fuera del redil de Jesús no van a ser salvos, amigos. Es claro, la Biblia habla con toda nitidez. ¿Cómo no entender la verdad de Dios? La verdad asombrosa. Satanás odia. Por eso Jesús dice, cuidado con aquel que anda fuera del redil buscando a quien devorar. Al autor del pecado, ¿no es cierto? Satanás. Ahora avancemos. Mensaje de Dios al fin del tiempo del fin. Porque nosotros vivimos, somos el pueblo de Dios, pero al fin del tiempo del fin, porque la profecía lo dice. No es un asunto antojadizos. Vamos a leer el mensaje del primer ángel, allí Apocalipsis 14, 6 y 7. Vi volar por en medio del cielo a otro ángel que tenía el evangelio eterno para predicarlo a los moradores de la tierra, a toda nación, tribu, lengua y pueblo. Bueno, aquí está claro. Vi a otro ángel que representa al pueblo de Dios de la hora del fin. Predicar, dice, ¿predicar qué? El evangelio eterno, las buenas nuevas que son eternas, que provienen de Dios, que están con Dios y que son de Dios. E viviremos la eternidad. Por eso el plan de salvación consiste en que nosotros dejemos el pecado y que entremos en las filas del pueblo de Dios, para que podamos heredar la vida eterna y para que en este mundo seamos soldados de Cristo anunciando las verdades de aquel que nos llamó de las tinieblas a su luz admirable, decía el apóstol Pedro, ¿verdad? Cuán grande es el Señor. Y continúa diciendo el versículo 7. Diciendo a gran voz: Temed a Dios y dadle gloria, porque la hora de su juicio ha llegado. Y adorad a aquel que hizo el cielo y la tierra, el mar y las fuentes de las aguas. Bueno, qué notable, ¿verdad? No, allí tenemos a Enoc. Enoc que caminaba con Dios, como dice la palabra de Dios. Ese hombre fiel no vivió en los días, pero él hablaba de ese día. Nosotros vivimos en el día ya del juicio anterior, ¿verdad? O sea, el juicio que realmente tiene que ver con nuestra salvación. Hablo del juicio investigador. Jesús intercediendo en el lugar santísimo del templo celestial. Ahora acá tenemos, ¿verdad? Dice aquí diciendo a gran voz: temed a Dios y dadle gloria, porque la hora de su juicio ha llegado. La hora de su juicio ha llegado.
Enoc, ni Abraham, ni ninguno de ellos pudieron ver esta hora, ni los que vivieron en el primer advenimiento tampoco. Pero nosotros sí tenemos ese privilegio. Ver todas las profecías que se cumplieron, ¿verdad? A través de la historia y todavía ver lo que estamos leyendo allí, ¿verdad? Y adorar a aquel que hizo el cielo, la tierra, el mar y las fuentes de las aguas. Hoy cuando meditábamos y veíamos ese video tan hermoso preparado allí, ¿verdad? ¿Qué les parece? Amigos míos, estábamos recordando la creación. ¿Quién es el creador de todas las cosas? De manera que ahí está el sábado, en forma especial recalca el sábado el triple mensaje angélico. Allí es recalcado, adorad a aquel que hizo el cielo, la tierra, el mar y las fuentes de las aguas. Por eso es que el sábado es el día de reposo y tenemos que predicarlo con todo el poder. En esta hora de engaño, donde la gente cree cualquier cosa, donde la gente no hace la voluntad de Dios, donde por supuesto la bestia cambió el día de reposo, donde los que siguen a la bestia también y lo harán en el nuevo orden mundial hasta que por fin van a perseguir al pueblo de Dios. Pero el Señor habrá de rescatarnos en la hora más terrible. El segundo mensaje angélico que tiene que ver con nuestra proclamación hoy, en el día de hoy, ¿qué dice? Otro ángel le siguió diciendo, ha caído Babilonia, la gran ciudad, porque ha hecho beber a todas las naciones del vino del furor de su fornicación. Aquí habla de una fornicación espiritual. Claro, habla como ejemplo de la antigua Babilonia que existió en tiempos de Daniel, ¿verdad? Ahí vemos también en nuestro diagrama. En tiempos de Daniel. Pero cayó, ¿por qué? Porque fue infiel simplemente. Eso es lo que Dios dice acá. Ha caído la moderna Babilonia. Y nosotros tenemos que decir que llegó la hora cuando el mundo va a ser destruido. Cuando la Babilonia moderna va a caer. Cuando la Babilonia moderna, que es, por supuesto, como dice la palabra de Dios, ha fornicado. Por eso aparece representada en la palabra de Dios, ¿verdad? Como la mujer adúltera, porque adulteró la palabra de Dios. Cambió los mandamientos de Dios. Y el Señor quiere que su pueblo con valentía y poder, aquí está la paciencia de los santos, aquí está la entereza de los santos, aquí está la perseverancia de los santos. ¿Lo haremos? ¿Qué haremos con el mensaje de Dios? Un pueblo y un rebaño, amigos míos, claro, hizo beber a todas las naciones, porque en realidad es un nombre de cristianismo con las religiones de las religiones paganas. Simplemente esto. Ahora bien, el tercer mensaje angélico en la hora del fin. Y el tercer ángel lo siguió diciendo a gran voz: si alguno adora a la bestia y a su imagen y recibe la marca en su frente o en su mano, él también beberá del vino de la ira de Dios, que ha sido vaciado puro en el cáliz de su ira, y será atormentado con fuego y azufre delante de los santos ángeles y del Cordero. Notemos, amigos míos, es la amonestación, así como Noé, en los días de Noé dijo, el mundo va a ser aniquilado por las aguas del diluvio, y nunca había llovido sobre la tierra. Nosotros no vimos nunca que los cielos se abran, ¿verdad? Pero el Señor dice, Rubén predica con claridad el mensaje del tercer ángel. Dile a mis ovejitas que están fuera del redil, que entren en el redil, que dejen de pecar, que salgan del error. De manera que el pueblo de Dios tiene que hablar con toda nitidez, que todos los que adoran a la bestia y su imagen habrán de beber del lago de fuego, como dice aquí la palabra de Dios, ¿verdad? Ese es el mensaje. Por lo tanto, es el mensaje de los valientes, es el mensaje de los mandamientos de Dios y es el mensaje de la cruz del Calvario, amigos míos, con toda nitidez. Las aguas se dividen en dos, no hay otra cosa. ¿Es maldad, rebelión contra el cielo o es la obediencia al Todopoderoso? Está claro lo que es el pueblo de Dios. ¿Cuántos hablan, verdad? Y dicen, no, mi iglesia se fundó en tal año, mi iglesia se fundó en esta otra, mi iglesia se fundó hace, 6 siglos después de Cristo. Eso no tiene nada que ver. El pueblo de Dios es el único pueblo universal, porque va desde que el hombre cayó, vamos a poner esa ilustración, ¿verdad? El Señor en su amor continuó con esta verdad en este mundo hasta cuando Cristo regrese por segunda vez. En realidad es la verdad eterna, que es desde la eternidad y hasta la eternidad. Entonces, universal significa
esto y no otra cosa. Algunos llevan ese nombre, ¿verdad? Por supuesto, la gran ramera, pero no es un mensaje universal de ninguna manera. Es un mensaje de mentira, un mensaje de error, que nada tiene que ver con la voluntad divina. El gran pueblo de Dios de todos los tiempos, vemos allí. Una ilustración simplemente para que recordemos, ¿verdad? Los hombres en el principio eran enormes. Saben ustedes que Adán tenía más de 4 metros de altura y Eva le llegaba hasta los hombros, perfectos en su forma de ser, en inteligencia. Cuando Adán cantaba, 4 voces sonaban como un cuarteto, 4 voces sonaban simultáneamente, poderosamente. Cuán diferente, cuánto nos arruinó el pecado, ¿verdad? Pero amigos míos, ese pueblo es el pueblo que camina por el camino angosto, haciendo la voluntad de Dios, hasta el día cuando lleguemos a la patria celestial y Jesús venga y podamos heredar el reino eterno para siempre. Podamos estar con Él. ¿Estás decidido a pertenecer a ese pueblo? ¿Te sientes con gozo? No puede haber mayor gozo que pertenecer al pueblo de Dios. No puede haber mayor alegría que ser hermanos en la fe de los grandes hombres de Dios de todos los tiempos. Millones que fueron fieles y anduvieron en los caminos del Señor, ¿verdad? Y el apóstol Pablo habla de esta manera. En Efesios 2, 19 y 20 dice lo siguiente. Así que ya no sois extranjeros ni advenedizos, sino conciudadanos de los santos y miembros de la familia de Dios, edificados sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo la principal piedra del ángulo Jesucristo mismo. Me gusta mucho este pasaje de la palabra de Dios, porque el apóstol Pablo resume todo y dice así. Ya no sois extranjeros ni advenedizos, ¿verdad? Dice allí el texto que está en la pantalla. Y luego agrega, edificados sobre el fundamento de los apóstoles y profetas. A ver, de los apóstoles aquí de Cristo y profetas que vivieron antes de Cristo o que vivieron, ahí está clarito, ¿verdad? Lo que dice la palabra de Dios. Y siendo la principal piedra del ángulo, ¿quién? Jesucristo mismo. De manera que, ¿quién es la piedra del ángulo? ¿Pedro o Cristo? Ya estudiamos eso, pero lo repito hoy simplemente para recordarlo. Jesús, nuestro amado Salvador, la roca de los siglos, aquel que dio su vida para rescatarnos del pecado. Y San Pablo lo recalca una y otra vez en sus epístolas. Ahora leemos en Efesios 3, versículos 14 y 15 lo siguiente. Por esta causa doblo mis rodillas ante el Padre de nuestro Señor Jesucristo, de quien toma nombre toda la familia en los cielos y en la tierra. Ahora el apóstol Pablo se engrandece y mira hacia la eternidad. Mira hacia la gran familia de Dios. No somos nosotros el hijo descarriado, ¿verdad? Y en realidad, por eso dice allí, por esta causa doblo mis rodillas ante el Padre de nuestro Señor Jesucristo, exclama el apóstol Pablo. Por supuesto, adorar al que hizo todas las cosas. ¿De quién toma nombre? ¿Quién? La familia de quién? De Dios, de los cielos y de la tierra, o sea, de los mundos que nunca pecaron, de los santos ángeles que nunca pecaron y de aquellos que en esta tierra están luchando aquí como fieles corderitos en el rebaño del Señor y llegarán a la patria celestial. Son nuestros hermanos de aquel hogar al cual anhelamos llegar muy pronto, a ese hogar eterno, ¿verdad? Por eso pidamos algo. Ya el profeta Zacarías antes de Cristo nos decía lo siguiente, allí en Zacarías 10, el versículo 1, pedid a Jehová lluvia en la estación tardía. Jehová hará relámpagos y os dará lluvia abundante y hierba verde en el campo a cada uno. Él dice claramente, el profeta, pedid. El profeta mira hacia la distancia y ve al pueblo de Dios en la hora final. ¿Cuál debe ser nuestra mayor petición? La lluvia tardía. Para que la obra termine, pero para que la lluvia tardía caiga tenemos que estar consagrados, entregados. De veras llegar a ser como fueron los hombres de Dios de todos los tiempos, fieles al Rey del Universo, para que podamos heredar la patria celestial, dejando un mundo pecaminoso, lleno de desgracias, lleno de tristezas,
Ahora el Señor cumplirá su promesa y en breve tiempo va a terminar la obra de Dios. No creamos que va a durar mucho tiempo. Muchas cosas que tenemos ahora serán dejadas a un lado. El Señor conducirá la embarcación hasta el puerto, en el último tramo en forma directa, forma tremenda. El Espíritu Santo de Dios y santos ángeles habrán de acompañarnos. ¿Qué haremos en esta hora privilegiada en la cual nos toca vivir, mis apreciados hermanos en Cristo Jesús? El último llamado de Jesús a esta tierra lo encontramos allí en Apocalipsis 18, que será durante la lluvia tardía. Y clamó con voz potente diciendo: ha caído la gran Babilonia y se ha hecho habitación de demonios y guarida de todo espíritu inmundo y albergue de toda ave inmunda y aborrecible. Allí el Señor pone figuras terribles, ¿verdad? Acerca de por última vez, repetido el mensaje del segundo ángel para que darle al mundo con nitidez. El mundo está lleno de violencia, lleno de los pecados de Babilonia, lleno del sodomismo, lleno de toda especie de maldad. Por lo tanto, el Señor va a destruir. Y es el llamado poderoso. Por eso que dice Dios allí, Apocalipsis 18:4, que agrega: salid de ella, pueblo mío, para que no seáis partícipe de sus pecados ni recibáis parte de sus plagas. Salid de ella, pueblo mío. Te dice el Señor a ti. Eres pueblo de Dios y has aceptado las doctrinas de la salvación. Pero ha llegado la hora cuando Jesús te dice: salid de ella, pueblo mío. Él te llama pueblo de Dios, porque te ama. Pero si tú no aceptas la verdad, dejarás de ser pueblo de Dios. ¿Qué haremos con esta salvación tan grande, mis amigos? ¿Qué haremos? Porque el Rey vuelve, Cristo vuelve en gloria y majestad. Así cantan los heraldos del Rey. Vendrá el Señor, nadie sabe la hora, del día anhelado se ve la aurora. Oh pueblo de Dios, anunciad sin demora que muy pronto vendrá. Él vendrá. Esperar y velar, pues Él vendrá. Aleluya, aleluya, en las nubes vendrá, con sus huestes gloriosas, sí, muy pronto vendrá. Velar y orar con la vista alzada, salir y luchar con la santa espada. Hoy pues trabajar con la fe animada, pues muy pronto vendrá. Él vendrá, esperar y velar, pues Él vendrá. Aleluya, aleluya, en las nubes vendrá, con sus huestes gloriosas, sí, muy pronto vendrá. Sí, muy pronto vendrá nuestro Dios y nos llevará al hogar, amigos míos, ese dulce y bello hogar. ¿Estamos preparados? Queremos decirle a Jesús hoy: Señor, nosotros queremos también ser hermanos de Abraham, de Isaac y de Jacob, de Abel, el primer mártir de la fe. Señor, te amamos. Gracias por la verdad enorme que nos estás dando en estos días. ¿Lo deseas? Vamos a orar a nuestro Padre Celestial. Padre amado que estás en los cielos, te damos gracias por tu verdad preciosa, por todo lo que tú nos has mostrado y nos muestras cada día.
Te damos gracias porque a través del turbión del pecado has mantenido tu palabra en forma permanente y segura, Señor. Y llegando al fin a la orilla misma, hoy con gratitud en nuestros corazones, te decimos que queremos salir de Babilonia para unirnos al pueblo de Dios. Querido Padre, bendice a cada uno en el lugar que esté presente. Y cuando escuche este programa, pueda tomar una decisión profunda en su vida. Ayúdanos, Señor, para que en la resurrección y en la patria nueva anhelada por tu pueblo de todas las edades, nos encontremos para estar con Jesús para siempre. Lo pedimos en nombre de Cristo, nuestro poderoso Salvador. Amén. Amigos míos, que el Señor nos sostenga. Pero para ello, como vemos allí, pelea la gran batalla junto a Jesús. No podía faltar nuestro himno lema, ¿verdad? La gran batalla dentro del pueblo de Dios. Amigos míos, les digo una cosa, es una lucha el pecado. Aún Judas una vez estuvo dentro del redil, estaba allí en torno a Jesús como uno de los apóstoles. Y Judas fue y lo entregó a Jesús. ¿Qué quiero decir con esto? En este mundo no hay perfección, pero nosotros distinguiremos la verdad del error por la palabra de Dios. Pero Dios organizó a su pueblo. No por eso los discípulos perdieron el derrotero, sino que organizadamente avanzaron, llevando el mensaje eterno de la salvación. Ahora, que el Señor nos guíe hasta este día. La gloria eterna de Jesús, grandioso Rey, Rey de reyes de este mundo, majestuoso y con poder. Su regreso ya anuncia con señales por doquier, venciendo viene el Rey. Gloria, gloria, aleluya. Gloria, gloria, aleluya. Gloria, gloria, aleluya. Venciendo viene el Rey. Un clarín llamando fuerte la batalla anunció. Cristo al frente de su pueblo lleva en alto el pendón. Con su fuerza y su poder en la victoria conquistó. Venció mi buen Señor. Gloria, gloria, aleluya. Gloria, gloria, aleluya. Gloria, gloria, aleluya. Venciendo viene el Rey. Cual el lirio de los valles y la rosa del Sarón, con amor y con ternura en mi vida transformó. Él murió para salvarme y hoy le alabo con fervor. Venció mi Salvador. Gloria, gloria, aleluya. Gloria, gloria, aleluya. Gloria, gloria, aleluya. Venciendo viene el Rey. Venciendo viene el Rey, es nuestro capitán, ¿verdad? Nuestro poderoso capitán. El próximo tema será el remanente, su obra y su misión. Tenemos que entender bien más de cerca. Viernes 27, 8 p.m. Ve con esta tu fuerza. Tema hermoso para el próximo sábado. Sábado 28, 6 p.m. Que Dios les bendiga, que el Señor los sostenga. Hasta entonces.